Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 15 de diciembre de este año 2022. Damos gracias al Señor por este nuevo amanecer, porque es Él quien nos concede la vida. Es el Señor quien desde el amanecer nos instruye por la unción de su Espíritu. El Señor está en medio de nosotros, no hay por qué vacilar. Él es fiel y cumple siempre su palabra. Hoy es jueves sacerdotal y eucarístico, una bella oportunidad en este día para adorar a Jesús en el sagrario, para orar también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santificación de los sacerdotes. Démosle gracias al Señor por este nuevo día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten faustosamente y viven entre palacios están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de mí para que prepare el camino ante mí. Os digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una enseñanza muy especial en la palabra de Dios en este jueves. Y empecemos diciendo que lo que nos trae la primera lectura del libro del profeta Isaías es una real manifestación de un Dios que ama, de un Dios que es fiel, de un Dios que siempre está dándonos la oportunidad y esperando de nuestra parte una respuesta. La primera lectura del libro del profeta Isaías se habla en un tono de desposamiento, se habla de un tono de compromiso entre Dios, que es el esposo, y el pueblo, que es la esposa. El Señor habla claramente a través del profeta y dice: te perdono las infidelidades, te perdono tu pasado, y hago un pacto contigo. Ya no volveré a esconderte mi rostro, ya no volveré a estar airado contra ti. Es una manera del autor sagrado de expresar cómo a Dios le duelen nuestras indiferencias, cómo se siente Dios ante la indiferencia que manifestamos por ese amor desbordante que Él a diario nos muestra en el camino de nuestra vida terrena. Dios estará siempre respetando nuestra libertad, pero Él a través de su palabra nos hace llamados muy concretos. Nos invita a vivir una vida en la luz, en la gracia, pues el que vive en la luz de Dios y en su gracia tiene menos riesgos de equivocarse con frecuencia, porque la gracia y la luz hacen parte de la revelación de Dios, de su sabiduría. Por eso, en esa primera lectura del libro del profeta Isaías, encontramos a un Dios que renueva el amor por sus hijos, un Dios que es padre, un Dios que es esposo, un Dios que nos está diciendo que si en algún momento hemos experimentado el abandono de Él no nos ha abandonado,
sino que es la misma situación de nuestra infidelidad que espiritualmente nos lleva a sentir el abandono de Dios. El Señor nos invita a que hoy tomemos en serio su declaración. Él dice: te desposaré, me comprometeré contigo, ya no te abandonaré, estaré siempre a tu lado. El amor de Dios es un amor que exige pasión, es decir, apasionarnos por las cosas de Dios y aprender a ponerle el corazón y los sentimientos a la vida de una seria relación con Él. El Señor quiere llenar nuestros días de alegría, de paz, de fortaleza, pero Él estará siempre respetando nuestra libertad, porque hemos decidido en muchos momentos llevar una vida más del pecado, más del alejamiento de Dios. El amor de Dios trae realmente un propósito muy grande a nuestra vida, y es darnos estabilidad en todo lo que compete el de los planes de Él para con nosotros. ¿Quién puede darnos más estabilidad que Dios? Solo Él. Él es el único que nos da estabilidad. Sin embargo, hay personas que deciden vivir una vida lejos de los planes de Dios. Muchos le rezan a Dios, pero Dios no es el centro de sus vidas. Muchos invocan a Dios, pero no lo obedecen cuando tienen ya clara la palabra de Dios que les está llamando a un cambio, a una conversión. Por eso, la alegría del amor de Dios solo se puede experimentar cuando también nosotros damos pasos en serio, comprometernos con ese esposo que es el Señor, y Él nos quiere de una manera exclusiva en sus caminos, en la vida de su amor y de su gracia. Por eso, cuando no aceptamos ese llamado del Señor a vivir una vida del Espíritu, entonces vamos frustrando los planes de Dios en nuestra propia existencia. En el tiempo se conocen nuestras obras, o se conoce bajo qué poder está nuestra vida, si bajo el poder de la carne o bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy nos dice el Evangelio que Jesús habló muy bellamente de Juan el Bautista, pero al final concluye diciendo: pero el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande ante Juan Bautista. Juan Bautista fue grande por su testimonio, pero los más pequeños en el reino de los cielos son más grandes porque han aprendido a nacer del Espíritu, porque han aprendido a nacer para una vida en Dios, han aprendido a vivir ya en ese reino de Espíritu Santo. Qué necesidad tan grande la que hoy tenemos los seres humanos de nacer para el Espíritu, porque los más pequeños en el reino de los cielos son aquellos que nacen del Espíritu Santo y luchan todos los días por ser esas personas grandes en santidad, en sabiduría, en conocimiento. ¿Cuánto vale un esposo sabio, santo? No tiene precio a los ojos de Dios. ¿Cuánto vale una mamá que está viviendo una vida en el amor, en el perdón, en la vocación que Dios le ha dado como madre? Por eso, los más pequeños en el reino son más grandes que Juan, porque los más pequeños son los que sienten que ante sus cualidades no son nada, y que lo más grande es tener la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo. Es importante cuando las personas comprendemos lo valioso que es el misterio del reino de Dios en nuestras vidas y luchamos por ese reino de Dios. Una persona puede frustrar la gracia de Dios en su vida cuando no se decide por Él, cuando aún conociendo ya de Dios decide llevar una vida más en la soberbia, en lo mundano. Allí se frustra la gracia de Dios. Así pasó con los fariseos, como termina Jesús el Evangelio.
Y la frustración de la gracia trae una vida de un carácter más carnal, de una vida amargada, arbitraria. Cuando de verdad nosotros conocemos de la gracia y no nos decidimos por ella, el interior se divide, porque conociendo la gracia sabemos lo valioso que es el reino de Dios y lo importante. Pero cuando te gana terreno, lo carnal, lo humano, allí entran esas confusiones que te hacen serle infiel a Dios, hay veces sin querer. Continuemos pues nuestra meditación en este día y pidamos el Espíritu Santo, porque este tiempo de el Adviento es un tiempo para renovar nuestro amor por el Señor. Este tiempo del Adviento es un tiempo para decirle al Señor que queremos volver a empezar una nueva etapa de nuestra vida, a pesar de las equivocaciones que hayamos tenido este año. Porque una vez más nos convencemos que Él, en la manera como nos ama y como nos conduce, Él es el único que le da estabilidad a nuestro caminar. Renovemos hoy nuestro amor por el Señor y creámosle a sus promesas, porque Él es el único que sabe hacer lo imposible, porque Él es Dios. Nazcamos hoy del Espíritu Santo, porque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos.